Del villano al héroe. Hoy, en Tenías que haber tirado, analizamos el gran cambio del Celta de la mano de Claudio Giraldes. Para. Antes de ir con el vídeo, suscríbete porque ahora mismo, como estás viendo en pantalla, casi la mitad de gente que ve nuestros vídeos no está suscrita. O sea que si te gusta lo que hacemos o te gusta el Celta y quieres darnos una oportunidad, suscríbete para no perderte nada de lo que hacemos. Venga, suscríbete que te reviento. Qué gran intro, Marcos Piedras. La merecida para este vídeo. Te tengo que dar la enhorabuena, macho. ¿Enhorabuena por la pizarra hoy? No. No, por la pizarra no. Por la intro en este caso. Pero sí, señor, sabía que te iba a hacer ilusión para este vídeo. La miniatura ha quedado potente. Es la mejor miniatura del canal. No había un vídeo mejor para darte tu primera intro para que te vayas soltando en este, Intentaré controlarme en este ámbito. En este gran vídeo que tenemos por delante. Venga, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues después de la victoria contra el Real Valladolid, ya van 15 partidos de Celta de la mano de Claudio Giraldes, lo que creemos que ya es una muestra suficiente, y no somos los únicos, para empezar a evaluar lo que es el mandato del de Porriño en el banquillo del Celta. Así que lo que vamos a hacer es compararlo, en primer lugar, con su predecesor, con Rafa Benítez, y después compararlo pues, con lo que le están situando al mismo los números, que es de lo mejorcito que ha pasado en la historia en el banquillo del Celta en sus primeros 15 partidos. Vamos a empezar por el principio, a analizar lo que ha sido pues ese Celta de Claudio Giraldes, ese cambio que se ha dado, primero de todo en juego y también en idiosincrasia, en volver a recuperar un proyecto y una idea, Marcos. Sí, porque yo creo que al fin y al cabo, con el cambio de Rafa Benítez a Claudio Giraldes, no solo va a cambiar la forma de jugar del Celta, como ya ha cambiado y lo hemos visto, sino que el club recupera la identidad que tanto había representado el Celta desde ese retorno a Primera División hace 12 o 13 temporadas. A partir de ahí, algo que es clave, que es la unión otra vez entre afición y club, algo que ya estaba bastante desgastado con Rafa Benítez, y ahora ya entraremos más en detalle de qué ha cambiado la forma de juego del Celta de Rafa Benítez al Celta de Claudio Giraldes. Primero de todo, paralelismos, tanto con Rafa Benítez como con Claudio Giraldes. El Celta es un equipo que sufre en juego directo, un equipo que sufre también pues en balón parado. Lo hemos contado en un vídeo que os vamos a dejar ¿Por esa esquina de ahí o por esta? Bueno, por alguna de las dos. Ahora te va a salir un vídeo que hemos hecho explícitamente analizando esa debilidad del Celta de Claudio Giraldes, pero se crecen tantas cosas tan positivas que se nos cae la baba, Marcos Piedras. El Celta pasa a jugar un 3-4-3, a tener muy clara la salida de balón, a tener muy claro cómo jugar contra los rivales según lo que propongan, y vuelve a tener una identidad. Tanto es así, Marcos Piedras, que desde que Claudio Giraldes está en el banquillo del Celta, es el quinto equipo en la Liga, con 26 puntos, por detrás del Barça, del Madrid, del Atlético y del Villarreal, como estamos viendo ahora mismo en pantalla, Marcos. ¿Escuchas algo? Yo escucho un sonidito. Pínchamelo. Escucho un sonidito por ahí, A ver, escucha. Gran sonidito ese, señor Puteiro. Sí. No será capaz el bueno de Claudio, ¿no? No debería. Los datos hablan, ¿eh? Aquí hay letra pequeña. ¿Por qué? Porque Claudio Giraldes aún no se ha enfrentado, por ejemplo, desde que está en el banquillo del Celta, al Barça o al Madrid, y de los grandes solo se ha enfrentado al Atlético en el Metropolitano, y precisamente la semana que viene, 2 días después de que veáis este vídeo, va a volver a visitar es el Atlético el que viene a Balaídos. O sea que, bueno, son puntos que, claro, que pues si en esas primeras 15 jornadas te enfrentas a Villarreal en la Cerámica, Betis en el Villamarín, como lo hizo y perdió, por ejemplo, Claudio Giraldes, te vas al Pizjuán, donde por cierto ganó, te vas al Bernabéu y te vas a Montjuic, igual esos 26 puntos en 15 jornadas descienden, pero lo que es evidente es que es un rendimiento súper alto. Además de los resultados que son evidentes, cambia algo y es volver a apostar por la cantera, Marcos. Algo que era tan necesario que pedíamos aquí en Vigo, ¿no? Desde la llegada de Rafa Benítez, sí que es verdad que, por quitarle un poco de culpa al entrenador madrileño, en los últimos años la presencia de los canteranos en el 11 del Celta ya había disminuido, desde la marcha de Santi Mina, otro tipo de jugadores por otros motivos que no fueron futbolísticos, y sí que es verdad que la unidad de canteranos, de jugadores provenientes de Amadroa, se nos quedaba corta, pero con Rafa Benítez eso fue a más, y la presencia de canteranos en el Celta llegó incluso a desaparecer en el último partido de Rafa Benítez como entrenador del Celta con Balaídos, partido que ganó por 1-0 a la Almería con aquel golazo de Óscar Mingueza, lo que seguramente alargó su presencia en el banquillo una jornada más para finalmente ser destituido en el Santiago Bernabéu, pero acabó con una racha de 675 partidos con al menos un jugador canterano en el 11 titular del Celta. Más de 17 años, Lucas. Sí, la última vez que el Celta no había presentado ni un solo canterano en el 11 titular de un partido oficial era el 12
de diciembre de 2008 ante la Unión Deportiva Las Palmas, un partido que aquel Celta en segunda división perdió por 2-0. O sea que, indicativo, no es más que una efeméride, pero es indicativo de que el club no estaba yendo por donde se supone que es la línea maestra que debe seguir para la receta del éxito. Y además nos dejó alguna declaración Marcos Piedras, esta data de un par de meses antes, data de la victoria por 2-1 ante el Real Betis Balompié, en aquel partido en el que Hugo Álvarez dio la asistencia sobre la bocina para que Willy Teuber remachase la remontada. Dejó unas declaraciones con un tono y con un mensaje que no son los mejores para un club como el Celta. Escuchamos. Si estuviésemos en mitad de la tabla o estuviésemos arriba, ya te digo yo que sería facilísimo dar minutos a chavales para que se vayan rodando, etcétera. Cuando estás en una situación difícil, a veces lo que haces es perjudicar a los chicos más que beneficiarlos. Y lo digo con mucha experiencia en el fútbol base. En situaciones difíciles, meter a chavales que todavía no están preparados, todo el mundo espera, no, sí, pero primera red no es primera división. Hay una grandísima diferencia. Insisto, acordaos, primera red no es primera, y cuando un equipo está abajo sufriendo, es más difícil que un chaval jovencito salga y te lo haga al nivel que estás esperando porque lo ha hecho en el filial, ¿no? No te calientes, Marcos. Ya me he tomado una tira antes de venir. No te calientes, porque esto ya es pasado. Con Claudio Giraldez en el banquillo, todo esto ha cambiado, este discurso, y sobre todo, lo más importante, los hechos. Te traigo datitos, Marcos Piedras. Vamos a coger 3-4 canteranos, ¿vale? Para hacer el antes y el después, el Rafa Benítez y el Claudio Giraldez. Damián, con Rafa Benítez, facilísimo. 0 minutos desde la llegada de Claudio Giraldez, 593 minutos en Primera División en estas 15 jornadas. Un cambio total de vida para el propio Damián, que ha pasado pues en prácticamente menos de un año de ser casi jugador del Celta C a jugador de pleno derecho, primer equipo. Ha sido el primero de los canteranos, por cierto, en tener ficha de primer equipo de pleno derecho. Hugo Sotelo, 329 minutos en 28 partidos con Benítez, 472 minutos en 15 partidos con Giraldez, y además, con el asterisco de que este arranque de temporada a todos nos ha sorprendido la poca participación de Hugo Sotelo, que sí, ya el último día ante el Valladolid, por sorpresa, por cierto, fue titular. Y además te voy a dar también de Carlos Domínguez, 14 de 28 titularidades con Rafa Benítez, 10 de 15, y muy marcado en las que ha estado ausente por las lesiones, con Claudio Giraldez. Y me quiero parar, Marcos, en Huguito Álvarez, porque este ya es el colmo. Con Rafa Benítez lo tenemos ahora mismo sobreimpresionado en pantalla. 6 partidos, 34 minutos, 3 goles, una asistencia, la que dio ante el Betis, lo comentábamos antes, desde la llegada de Claudio Giraldez. 14 de 15 partidos en los que ha participado, 1.121 minutos, 2 goles y 2 asistencias para el extremo de Entrimo, Marcos. El salto de categorías es muy grande y, como acabamos de ver en el vídeo anterior, decía Rafa Benítez que primera red no es primera división, y que sobre todo que tú, para darle la oportunidad, para apostar por un jugador, tienes que ver que el jugador esté preparado. A mi manera de ver, no hay mejor forma de ver si un jugador está preparado que poniéndolo a jugar. Si no lo pones a jugar, pues difícilmente vas a poder si está preparado o no. Estos datos, podrá haber gente que diga, bueno, pues con Rafa Benítez ha jugado muchísimo menos, como ahí se vio en la imagen, pero al fin y al cabo sus números en cuanto a goles y asistencias tampoco han variado en exceso. Pero hay que recordar una cosa: con Claudio Giraldez, Hugo Álvarez ejerce de carrilero izquierdo, con Rafa Benítez ejercía de volante izquierdo, extremo izquierdo, por sitios habituales de Jonathan Bamba o Willy Teuber. Aún así, un Hugo Álvarez que debuta con Claudio Giraldez de la mano en el Sánchez Pizjuán, haciendo un partido descolosal, y a partir de ahí siendo clave la permanencia del Celta en Primera División la temporada pasada, y en esta siendo un futbolista clave y pilar, ya que si había algo que se le echaba en cara a Hugo Álvarez era el aguante físico, y esta temporada está agotando casi todos los minutos con el Celta. Ya hemos comparado lo que era el rendimiento de ambos técnicos, hemos comparado también pues lo que era su discurso y su forma de actuar con la cantera. Ahora vamos a lo que importa, que es los números. Pues este es el cara a cara de Rafa Benítez y Claudio Giraldez. Gana en partido Rafa Benítez, de momento 28 partidos a 15. En puntos ya lo supera el de Porriño, 24 puntos para Rafa Benítez, 26 para Claudio Giraldez. 5 victorias para Rafa Benítez, 8 para Claudio Giraldez, 9 empates para Rafa Benítez, aquí vuelve a llevarse el gato al agua el madrileño, 2 para Claudio Giraldez, 14 derrotas del madrileño, 5 por parte del porriñés, y en puntos por partido, la verdad es que es una diferencia bastante notable, 0,86 para Rafa Benítez, 1,73 para Claudio Giraldez. Que
¿Qué sensación te deja esto, Marco? Te soy sincero de la primera reflexión que me viene a la cabeza. A ver. Que le doy la razón a Rafa Benítez en las declaraciones que daba antes. Primera red no es primera división, porque incluso a veces primera red te mejora lo que hay en primera división, como podemos ver en estas imágenes, ya que Claudio Giraldez mejoró notablemente a Rafa Benítez. Rafa Benítez, pese a apuesta económico y todo, con esos números yo creo que debe estar encontrando entre los peores entrenadores de la historia del Celta. Y no es detalle menor. Y Claudio Giraldez, con apenas 15 partidos, lo que decías tú, ya le supera en victorias, ya le supera en puntos, teniendo 13 partidos menos Claudio Giraldez como entrenador del Celta. Y bueno, aparte del resultado de lo que hablamos todo antes, ¿no? Cómo ha cambiado en Vigo desde la llegada de Claudio Giraldez y la marcha de Rafa Benítez. Ha cambiado el estado de humor, la tranquilidad, Todo. la gente sonríe Yo duermo más, mejor. La gente los lunes por la mañana va más contenta al trabajo, barra al colegio, barra a la universidad, barra a la biblioteca, lo que toque hacer, se va con otro humor, porque normalmente desde la llegada de Claudio Giraldez, ese fin de semana en Celta, es más probable que no haya dado asco, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, se vive mucho mejor. Estos datos que acabamos de dar, esta comparación, tiene varios asteriscos porque sí, es cierto que nos estamos quedando a gusto, no vamos a engañar a nadie, pero tratamos de ser justos, ¿vale? Los asteriscos son muy claros. Por parte de Rafa Benítez, estas cifras podrían ser ligeramente superiores, sí, pero yo creo que no cambiaría el trasfondo del tema de conversación, y es que, iba a ser un proyecto caduco antes o después. ¿Por qué digo que tiene asteriscos? Porque hay que acordarse de las polémicas arbitrales que sufrió el Celta el año pasado, sobre todo durante el arranque de Liga, como aquel gol anulado a Larsen ante el Real Madrid por esa supuesta falta a Kepa Arrizabalaga, el gol fantasma que se dio en Baleidos en el Celta-Mallorca, anulado sin tecnología de gol, sin una imagen que cerciore ni que estaba dentro ni que estaba fuera esa pelota a Jonathan Bamba. También hay que acordarse de ese gol anulado a Strand Larsen por la falta supuesta de Dubica sobre Mika Mármol en el Estadio Insular de Gran Canaria, y como no acordarse también de aquella supuesta falta de autor sobre Gazzaniga en lo que habría sido el 0-1 momentáneo en el minuto 80 del Celta contra el Girona visitando Montilivi, y que acabó suponiendo la derrota por 1-0 por gol desde la frontal de Ángel Herrera, correcto, me acuerdo. Y ya, la joya de la corona. El culmen, el día famoso de los... ¿qué es un Newton? No, ¿cómo había sido? Newton es igual a fuerza por aceleración. Se puso metafísico Rafa Benítez. Se puso metafísico Rafa Benítez, y con razón Rafa Benítez, te vamos a dar la mano en esto, porque la verdad es que a ti en 4 o 5 jornadas los traquitos que te pegaron fueron muy curiosos. El último, que estamos viendo en pantalla ahora mismo, el de Jesús Navas sobre Tasos Dubicas en el descuento de aquel, creo, Celta 0, Sevilla 1-1 acabó siendo. Se había adelantado pues el Celta con gol de Starfel, empataba el Sevilla en los minutos finales, y hay que recordar que en esta imagen no es que no se le haya pitado el penalti al Celta, sino que se pita. Hernández señala penalti y es llamado al VAR para decir que no hay penalti. Sí, y había hasta 2 puntos, ¿no? El agarrón arriba, la zancadilla abajo, era un penalti y como una catedral. Viéndolo en el VAR, pues surrealistamente aquello se anuló. También hay asterisco por parte de Giraldez, porque lo hemos dicho antes. Giraldez, en estas 15 jornadas que lleva dirigiendo al equipo en Primera División, no ha visitado el Bernabéu, no ha visitado Montjuic, tampoco ha recibido en casa ni a Barça ni a Madrid, y de los grandes solo se ha enfrentado al Atlético de Madrid. Tampoco el año pasado tuvo que enfrentarse al Girona, porque tanto la ida como la vuelta, que era uno de los tiburones de la temporada pasada, las disputó Rafa Benítez. O sea que tratamos de ser justos en la comparación, a pesar de que la diferencia es más que evidente. Sí, Marcos. que además, Lucas, es lo que decías tú. Claudio Giraldez no se ha enfrentado a ningún equipo grande, quitando el Atlético de Madrid, no se ha enfrentado al Barça, no se ha enfrentado al Real Madrid, pero también hay una conclusión clara, y lo he dicho, estábamos siendo justos. Claudio Giraldez, haga lo que haga, no va a empeorar lo que ha hecho Rafa Benítez contra los grandes, porque perdió todos los partidos contra el top 6, top 7 Rafa Benítez como entrenador del Celta. Entonces, con un mínimo que haga Claudio Giraldez ya debería mejorar esos números el entrenador de Porriño. Y ahora, ya dejando de comparar a Claudio con su predecesor, ¿en dónde está Claudio en la amalgama de entrenadores de la historia del Real Club Celta de Vigo en estas primeras 15 jornadas? Pues lo tenemos aquí, peleando la zona noble de la historia. Vamos a repasarlo, porque habrá mucha gente que esté viendo esta tabla y diga, ¿quiénes son estos señores? Porque tengo 16 años, Lucas. ¿Quiénes son estos? Vale, Luis Pasarín, técnico de los años 50 de la época, y hemos puesto 28 puntos. Esto, por cierto, es una estadística de Afauteza Real Club Celta, una cuenta que recomendamos seguir en Twitter, que es la que se encarga de hacer todo este tipo de cosas. Todos los datos del Celta están ahí. Nosotros no tenemos ni conocimiento ni tiempo. Yo no conocía a Luis Pasarín. Yo tampoco conocía a Luis Pasarín, no vamos a engañarnos. Y los datos de Luis Pasarín, que es lo que estaba diciendo, están corregidos, como se dice en economía, corrigiendo la inflación. ¿Por qué? Porque cuando corregía Luis Pasarín, entrenaba a Luis Pasarín, las victorias no valían 3 puntos. Valían 2. Pero
pero si las cotizamos como si valiesen 3, pues tendría 28 puntos. En segundo lugar están Irureta y Lotina, entrenadores de pues, finales de los 90, principios de los 2000, de la época dorada del Celta, 27 puntos en sus primeros 15 partidos. Con 26 ahí está Claudio Giraldez, empatado con los Fernandos, Fernando Vázquez y Fernando Castro, que también hicieron el mismo registro en sus primeros 15 partidos. Y por debajo también está Víctor Fernández, que lo mismo, entrenó durante los años 90. Vamos, todo entrenadores de la época dorada del Real Club Celta de Vigo, quitando Luis Pasarín, que es de los años 50, otra de las buenas épocas del Club Vigués, Marcos. Sí, y un dato tapado que nos deja esa estadística que acabamos de mostrar en pantalla es que Claudio Giraldez en sus 15 primeros partidos ya es el mejor entrenador del Celta desde el último ascenso a Primera División, ya que ni Eduardo Toto Berizzo, ni el Chacho Coudet, ni cualquiera de los entrenadores que ha estado en Vigo ha mejorado ya estos datos de Claudio Giraldez. Un Claudio Giraldez que ya está como el segundo entrenador que más partidos invicto desde su llegada al Celta tiene, y tan solo está a 6 encuentros de superar a Fernando Vázquez, que estuvo 14 partidos invicto como entrenador del Celta. No lo va a tener fácil porque para superar esos registros va a tener, por ejemplo, que aguantar la visita del Atlético de Madrid este propio fin de semana, y dentro de poco toca también recibir al Real Madrid. Claro, entonces quiero decir, no va a ser fácil. Hay el asterisco de, oye, que no se ha enfrentado aún a los grandes, pero hay que ver qué tal rinde en esas lides. ¿Qué hay que esperar ahora de aquí al futuro del Celta de Claudio Giraldez, Marcos? Es la pregunta que nos hacemos para cerrar el vídeo. Yo creo que sobre todo lo que ha visto el celtismo estas 15 jornadas, continuidad, buen juego, apoyo y sobre todo dar minutos a la cantera, que al fin y al cabo lo hemos dicho en muchas ocasiones, cuando el Celta ha estado en situaciones complicadas siempre lo ha salvado a Madroa. Podemos irnos a años atrás, ya sea con Yago, ya sea con Rubén Blanco, ya sea con Gabri Veiga, y el último año pasado con Claudio Giraldez, que también proviene de Amadroa. A partir de ahí, yo creo que lo más importante es que Claudio Giraldez, aparte de los resultados, del buen juego, ha recuperado algo que en el celtismo se echaba mucho de menos, y es sentirte orgulloso de lo que ves en el campo. Porque con Claudio Giraldez podremos ver partidos mejores, podremos ver partidos peores, pero estamos casi convencidos al 100% que tú te vas a sentir identificado con lo que veas en el terreno de juego, porque lo hemos visto durante estas 15 jornadas. A partir de ahí, continuidad, yo creo que es lo más importante que va a tener que implantar Claudio Giraldez como entrenador del Celta. Sí, además, yo creo que es muy importante tener en cuenta que el Celta de Giraldez, siendo estudiosos del Celta Fortuna en Giraldez, que nosotros lo vimos, nos regala aproximadamente un bodrio al mes, como el que vivimos en Mendizorroza, como el que vivimos en el Sadar. Uno de esos al mes cae y es muy difícil de predecir. O sea, no te la hueles, tú vas contento, tú vas diciendo, va, tengo ganas de ver al equipo, y te lo llevas. Aún no hemos detectado cuál es el motivo, pero pum, ahí lo tienes. Un Claudio Giraldez que apenas repite 11, nunca repite 11. No, es más, lo decía él ya como entrenador del Celta Fortuna. Para él no hay titulares, y dijo que en alguna vez se marcaría el objetivo de durante una temporada no repetir alineación, y esta, por lo de ahora, va camino de hacerlo, porque en sus 15 jornadas no ha repetido 11. Parece que va camino de ello. Y también esperamos de este Celta de Claudio Giraldez que disminuya el porcentaje de celtadas. ¿No sabéis lo que es una celtada? Otro día os lo explicamos. Este vídeo no es para eso. Y sobre todo, yo creo que la palabra que define por fin a Claudio Giraldez es proyecto. O sea, tú coges al Celta y coges otros entrenadores que nos han hecho sentir ese cosquillo recientemente, te vas al arranque de Carballal, te vas al arranque del Chacho, y sí veías cosas, pero no veías la progresión lineal que parece que está llevando Claudio Giraldez, y además en conjunción de todo, de la idiosincrasia del club, de tirar de los canteranos, de conocerlos, de haber trabajado en el juvenil, en el filial y a estar ahora en el primer equipo. Y claro, eso a nosotros nos da un puntito de ilusión, un puntito de que aún estamos en septiembre, entrando en octubre, y que pues, se pueden venir cositas, Marcos. Nunca hay que dejar de soñar, y lo decimos siempre. Con el Celta, lo sabemos, es nuestra bendita condena. Ya tenemos bastantes momentos de sufrimiento, así que tenemos que vivir el presente, disfrutar. Y yo, por mi parte, para cerrar, creo que con Claudio Giraldez se ha recuperado una cosa que se iba presumiendo muchísimos años en Vigo, y es que el Celta era un club de cantera. En los últimos años no lo estaba siendo, y con Claudio Giraldez sí que podemos decir al 100% que el Celta vuelve a ser un equipo de cantera. Sí, porque aunque durante el vídeo solo hemos hecho hincapié en Hugo Álvarez, en Hugo Sotelo, en Damián y en Carlos Domínguez, son muchos. Hay que acordarse de Javi Rodríguez, que está siendo muy protagonista en este arranque de temporada, de Pablo Durán, que fue titular precisamente la semana pasada ante el Valladolid, de Javi Rueda, que debutó en la última jornada contra el Valencia la temporada pasada, de Joel Lago, de Sergio Carreira, que ha encontrado su hueco por fin en la primera plantilla también de la mano de Claudio.
motivos para volver a ver un equipo en el que te identificas, un equipo con muchos canteranos desde quizás el Celta que asciende probablemente, Sí, y el Celta que se mantiene, ahí va a estar en la cantidad de canteranos que tienen protagonismo, no que rellenan plantillas, sino que están ahí y que tienen protagonismo y que van a crecer dentro del club para ser el siguiente referente de la afición y de los chicos más jóvenes que también quieren llegar a ser algún día eso. Y el futuro del Celta, señores. Claudio Giraldez, es todo esto. Elegimos creer, Peteiro. Elegimos creer. Marcos Piedras, nos vemos en la próxima. Un placer. Y si a ti te ha gustado, deja un like, comenta, suscríbete, todo este tipo de cosas. Y hasta la próxima. Adiós. Quieto parado, que aún no se ha acabado la turra. Aquí te voy a dejar un botoncito para que nos sigas si no quieres perderte nada de lo que hacemos. Y aquí te dejo un par de vídeos para que escojas el que más te guste. Y te lo ves. Te lo vas a ver.